Mi nombre es Elizabeth, y la historia que estoy a punto de compartir contigo es una que ni tú ni yo podemos ignorar por más tiempo. Soy una profesora de historia religiosa de 42 años que vive en Seattle, Washington. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, pensaba que tenía un conocimiento sólido de la historia del cristianismo. Pero el 15 de noviembre de 2024, Jesús mismo me mostró cuánto hemos malentendido o quizás ignorado deliberadamente sobre la verdadera historia de su iglesia. Lo que aprendí sacudió los cimientos de todo lo que creía saber sobre la fe cristiana. Pero antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando. Sería maravilloso sentir una sensación de conexión, incluso si estamos separados físicamente. Además, no olvides darle me gusta y comentar lo que pensaste de este testimonio de experiencia cercana a la muerte. Tengamos una discusión abierta para que podamos aprender unos de otros en este canal. Disfruta escuchando. El día comenzó como cualquier otro. Me dirigí a la universidad para dar una conferencia sobre la historia del cristianismo primitivo cuando un camión semirremolque se desvió en la carretera mojada. Recuerdo el horrible chirrido del metal, el mundo girando y luego, paz. La paz más profunda que he conocido. Los médicos me dijeron más tarde que estuve clínicamente muerto durante 6 minutos y 45 segundos. Pero lo que hice durante esos minutos, lo que experimenté y aprendí, me pareció una eternidad. Y cada segundo de eso está grabado a fuego en mi memoria con una claridad que hace que incluso mis recuerdos terrenales más vívidos parezcan fotografías descoloridas en comparación. La transición no fue nada como lo esperaba. No había un túnel de luz, nada que flotara sobre mi cuerpo. En cambio, la realidad misma parecía plegarse como las páginas de un libro, revelando algo mucho más real debajo. La mejor manera de describirlo es como despertar de un sueño, excepto que en este caso, nuestra vida terrenal era el sueño y yo estaba despertando a la realidad última. Y entonces Él estaba allí. Jesús apareció ante mí, pero no como la figura serena de las vidrieras o las pinturas clásicas. Su presencia era abrumadora, puro amor y verdad personificados, pero también profundamente personal e inmediata. Sus ojos tenían la sabiduría de los siglos, pero también una tristeza inconfundible cuando miró en lo que se había convertido su iglesia. Elizabeth, dijo, has pasado tu vida estudiando la historia de mi iglesia. Pero hay mucho más que necesitas saber, verdades que han estado ocultas, olvidadas o malinterpretadas. ¿Estás lista para ver? Asentí, incapaz de hablar en presencia de tanta majestuosidad. Lo que siguió fue diferente a todo lo que podría haber imaginado, una revelación divina que desafiaría todo lo que creía saber sobre los fundamentos del cristianismo. Jesús no solo me habló sobre la iglesia primitiva, sino que me la mostró. De repente, estábamos allí, presenciando los eventos tal como sucedieron en realidad. La experiencia fue más real que cualquier documento histórico o descubrimiento arqueológico. No solo estaba presenciando estos eventos, estaba inmerso en ellos, sintiendo cada momento, comprendiendo la profundidad de su significado con una claridad que ninguna investigación terrenal podría proporcionar. La primera revelación que Jesús compartió conmigo se refería al núcleo mismo de la iglesia. Nos encontramos en una modesta habitación en Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles en los días posteriores a la crucifixión. Lo que presencié destrozó todo lo que me habían enseñado sobre el liderazgo y la autoridad de la iglesia. Observad atentamente, instruyó Jesús, mientras observábamos a Pedro entre los demás apóstoles. ¿Qué veis? Observé con asombro cómo Pedro, el hombre que tradicionalmente se creía que era el primer papa, se sentaba en medio de los demás, participando en las discusiones como un igual. Sí, era respetado y su influencia era innegable, pero no estaba funcionando como el líder supremo que nos han hecho creer que era. Pero, me aventuré a decir con cautela, ¿no dijiste que Pedro era la roca sobre la que edificarías tu iglesia? La respuesta de Jesús fue amable pero clara, le dije esas palabras a Pedro, pero mira cómo las entendieron en aquel entonces. Señaló la escena que teníamos frente a nosotros, donde Pedro estaba profundamente enfrascado en una conversación sobre la fe con Santiago, Juan y los demás.
La roca no consistía en establecer una jerarquía con Pedro como cabeza. Se trataba de que la fuerza de su fe y su testimonio se convirtieran en uno de los muchos fundamentos esenciales para la comunidad de creyentes. Esta fue solo la primera de muchas revelaciones que me dejarían asombrado. Me di cuenta de que la iglesia primitiva no era la jerarquía estructurada que reconocemos hoy. Era una comunidad de creyentes dinámica y diversa, cada uno aportando sus dones y conocimientos al movimiento en crecimiento. La autoridad no estaba centralizada en una persona o en un cargo, sino que se compartía entre muchos líderes dedicados que trabajaban juntos para difundir el mensaje de Cristo. De repente, la escena cambió y me encontré de pie en las bulliciosas calles de la antigua Roma. El contraste era asombroso, desde la humilde reunión en Jerusalén hasta el corazón del poder imperial. El aire estaba cargado de incienso y los sonidos del comercio y la adoración llenaban las calles. Ahora, dijo Jesús, déjame mostrarte algo que desafiará todo lo que te han enseñado sobre cómo mi iglesia evolucionó hasta lo que es hoy. Ante mis ojos, vi una de las verdades más sorprendentes sobre la iglesia primitiva, la verdadera historia detrás de la conversión de Constantino. No la versión simplificada que todos hemos escuchado en la escuela dominical, sino la realidad compleja y estratificada que Jesús me reveló. Observa con atención, instruyó Jesús mientras observábamos a Constantino en sus aposentos privados. Lo que estás a punto de ver ha sido malinterpretado durante siglos. Observé cómo Constantino, el poderoso emperador, no experimentó un momento de pura revelación espiritual, como nos han dicho. En cambio, estaba considerando las ventajas políticas de abrazar el cristianismo. La famosa visión de la cruz antes de la batalla estaba allí, sí, pero Jesús me mostró cómo este evento entrelazaba la intervención divina con la ambición política humana. ¿Pero no es esto incorrecto?, pregunté. Siempre nos han enseñado que la conversión de Constantino fue puramente milagrosa. La respuesta de Jesús me dejó sin aliento. Hijo mío, ¿crees que no podría obrar a través de la ambición humana para cumplir los propósitos divinos? La conversión de Constantino fue tanto política como espiritual, un ejemplo perfecto de cómo opero a través de las complejidades de la naturaleza humana para lograr mi voluntad. La revelación me impactó como un rayo. El establecimiento del cristianismo como la religión oficial de Roma no fue solo una victoria espiritual, fue una maniobra política calculada que alteró para siempre el curso de la Iglesia. Pero la verdad más sorprendente aún estaba por llegar. En un instante, Jesús nos transportó al concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Lo que presencié estaba lejos de la reunión ordenada y puramente espiritual que siempre había imaginado. En cambio, vi debates apasionados, maniobras políticas e incluso discusiones acaloradas sobre los aspectos fundamentales de la fe cristiana. Allí es donde se formalizaron muchas de las doctrinas que conocemos hoy, explicó Jesús, pero observe cuán humano fue el proceso. Observé, asombrado, cómo los obispos debatían ferozmente sobre la naturaleza de la divinidad de Cristo, la estructura de la autoridad de la Iglesia y la estandarización de las prácticas cristianas. Debí demostrar mi sorpresa porque Jesús se volvió hacia mí con profunda compasión en sus ojos. ¿Te perturba ver esos elementos humanos en la formación de la doctrina de la Iglesia?, preguntó. Sí, admití, siempre pensé, que nos enseñan que estas decisiones se tomaron mediante pura inspiración divina. Jesús sonrió suavemente. Pero ¿no es aún más milagroso que yo pudiera trabajar a través de esos procesos humanos para preservar mis verdades esenciales? El milagro no es que estos hombres fueran perfectos, es que, a través de sus esfuerzos muy humanos, mi mensaje de amor y salvación perduró. Entonces, Jesús reveló algo que me dejó sin aliento. Pasamos por diferentes comunidades cristianas primitivas y biprácticas y creencias que, si se examinaran hoy, se considerarían heréticas. Los cristianos gnósticos, con sus intrincadas jerarquías espirituales y su creencia en el conocimiento secreto. Los ebionitas, que mantenían las tradiciones judías. Las diversas iglesias domésticas, cada una con su propia interpretación de las enseñanzas de Cristo. Estás haciendo la pregunta equivocada, respondió Jesús.
Lo que estás viendo es cómo mis seguidores, en su sincero deseo de entender, interpretaron mis enseñanzas a través de sus propios lentes culturales y espirituales. La verdad se estaba abriendo camino a través del entendimiento humano, como la luz a través de un prisma. Avanzamos en el tiempo y vi cómo la Iglesia comenzó a centralizar el poder en Roma. Pero, una vez más, lo que Jesús me mostró desafió todo lo que me habían enseñado. La decisión de hacer de Roma el centro de la Iglesia no se trataba solo del martirio de Pedro allí, sino también de consideraciones prácticas de poder, influencia e imperio. Observa, dijo Jesús, mientras observábamos a los primeros papas navegando en aguas espirituales y políticas. Observa cómo luchaban por equilibrar el llamado divino con el poder terrenal. Observé cómo evolucionó la jerarquía de la Iglesia, tomando elementos de las estructuras administrativas romanas. Vi cómo las prácticas que consideramos tradiciones inmutables en realidad evolucionaron con el tiempo. El papel de los obispos, la autoridad del papado, la estructura del liderazgo de la Iglesia, todo esto se desarrolló gradualmente a través de procesos humanos de toma de decisiones y adaptación. Pero entonces, pregunté, ¿qué pasa con la infalibilidad papal, la sucesión apostólica, todas las cosas que nos enseñan que son fundamentales para la autoridad de la Iglesia? La respuesta de Jesús fue amable pero profunda. Estas doctrinas se desarrollaron con el tiempo a medida que mis seguidores trataban de entender y organizar mis enseñanzas. La autoridad es real, pero llegó a través de un proceso más complejo de lo que la mayoría cree. Uno de los momentos más sorprendentes se produjo cuando Jesús reveló cómo se eligieron ciertos evangelios y escritos para el Nuevo Testamento mientras que otros fueron excluidos. Observamos los debates y las discusiones que llevaron a estas decisiones. Ven cómo lucharon, dijo Jesús, mientras observábamos a los líderes de la Iglesia debatiendo qué textos incluir. Eran sinceros en su deseo de preservar la verdad, pero el proceso fue mucho más humano de lo que a muchos hoy les gustaría creer. Observé, fascinado y perturbado a la vez, cómo se tomaban decisiones sobre doctrina y práctica mediante una combinación de guía espiritual, debate académico y, a veces, conveniencia política. Quizás esta sea la verdad más importante que quiero que entiendas, dijo Jesús, volviéndose hacia mí con una intensidad que hizo temblar mi alma. Los elementos humanos en el desarrollo de mi Iglesia no la hacen menos divina, la hacen más milagrosa. A través de todas las complejidades de la naturaleza humana, presiones políticas, cambios culturales, debates e incluso conflictos, mi mensaje esencial de amor y salvación ha perdurado. Las escenas continuaron desarrollándose ante nosotros, el desarrollo de la liturgia, el establecimiento de calendarios eclesiásticos, la creación de días festivos y periodos de ayuno. Vi cómo muchas prácticas que los cristianos hoy damos por sentadas surgieron en realidad a través de una fascinante combinación de inspiración espiritual y adaptación cultural. ¿Pero por qué mostrarme todo esto?, pregunté. ¿Por qué revelar estas verdades complicadas? La respuesta de Jesús fue desafiante y hermosa a la vez, porque es hora de que mis seguidores entiendan que la fe no consiste en mantener ilusiones cómodas. La verdadera fe puede abarcar tanto los aspectos divinos como los humanos del desarrollo de mi Iglesia. El verdadero milagro no es que todo haya sido perfecto desde el principio, sino que a través de todos estos procesos muy humanos, mi verdad y mi amor han seguido transformando vidas. A medida que avanzamos en estas revelaciones, Jesús me mostró cómo la Iglesia enfrentó diversas crisis y desafíos. Vi periodos en los que varias personas afirmaron ser papas, momentos en los que el poder político pareció eclipsar la autoridad espiritual y momentos en los que la Iglesia pareció perder el rumbo. Observa, dijo Jesús durante estas escenas difíciles, como incluso en los tiempos más oscuros, siempre hubo quienes se aferraron a mi verdadero mensaje de amor y salvación. La Iglesia institucional puede tener dificultades, pero mi Iglesia real, la comunidad de corazones fieles, nunca ha fallado. Uno de los momentos más profundos se produjo cuando Jesús me mostró la verdadera naturaleza del culto cristiano primitivo. Nos materializamos en varias iglesias domésticas en todo el Imperio Romano, y lo que presencié me hizo llorar. Mira con atención, dijo Jesús, señalando una humilde reunión en una casa romana.
Mira cuán diferente era su culto del que conoces hoy. La escena que tenía ante mí no se parecía en nada a los servicios religiosos modernos. La gente se reunía en grupos íntimos, compartiendo comidas que proporcionaban alimento físico y espiritual. Sus oraciones no eran recitaciones formales, sino expresiones sinceras de fe y comunidad. La impactante verdad era que el culto cristiano primitivo se parecía poco a los servicios estructurados que conocemos hoy. ¿Pero cuándo cambió?, pregunté. ¿Cómo pasamos de esto a lo que tenemos ahora? Jesús me llevó entonces a un viaje que me reveló una de las verdades más sorprendentes hasta ahora, la transformación gradual del culto cristiano, desde estas reuniones íntimas a los servicios religiosos formales. Viajamos a través del tiempo, observando cómo las comidas compartidas sencillas se volvían más ritualizadas, cómo las oraciones espontáneas daban paso a liturgias formales, cómo las iglesias en las casas eran reemplazadas por grandes basílicas. Observa, dijo Jesús, cómo cada cambio tenía un propósito en ese momento. A medida que la comunidad crecía, necesitaba más estructura. Cuando terminó la persecución, podían adorar más abiertamente. Pero con cada cambio, algo se ganaba y algo se perdía. Las revelaciones se hicieron aún más intensas cuando Jesús me mostró el desarrollo de la doctrina de la Iglesia. Fuimos testigos de los intensos debates sobre la naturaleza de Cristo en el Concilio de Nicea, pero ahora los veía con nuevos ojos. No eran solo argumentos teológicos, eran intentos desesperados de creyentes sinceros por comprender verdades profundas. Observa sus rostros, instruyó Jesús mientras observábamos a los miembros del concilio discutiendo. Observa la pasión, la sinceridad, pero también las limitaciones humanas con las que luchaban. Vi cómo las presiones políticas influyeron en sus decisiones, cómo los contextos culturales moldearon su comprensión y cómo las ambiciones personales a veces influyeron en sus juicios. Sin embargo, a través de todo esto, también vi cómo la verdad divina logró emerger, aunque filtrada a través del entendimiento humano. Pero esto es lo que podría sorprenderte más, dijo Jesús, mientras la escena cambiaba nuevamente. Nos encontramos observando cómo los líderes de la Iglesia tomaban decisiones sobre qué textos serían considerados escrituras y cuáles no. El proceso fue mucho más complejo y humano de lo que jamás había imaginado. Observé cómo debatían los méritos de varios evangelios y cartas, vi cómo algunos escritos espirituales profundos fueron excluidos porque no encajaban con la comprensión ortodoxa en desarrollo, y presencié cómo los factores políticos y culturales influyeron en estas decisiones supuestamente puramente espirituales. ¿Por qué se eligieron algunos textos y se rechazaron otros?, pregunté. El proceso fue tanto divino como humano, explicó Jesús. Estos líderes buscaban sinceramente la verdad, pero también eran productos de su tiempo y cultura. Tomaron decisiones basadas en su mejor comprensión, guiados por mi espíritu pero limitados por su perspectiva humana. Entonces vino una revelación que casi me hizo caer de rodillas. Jesús me mostró cómo evolucionó el concepto de la autoridad papal, no como una simple transmisión del poder de Pedro, sino como un desarrollo gradual influenciado tanto por las necesidades espirituales como por las realidades políticas. Observen con atención, dijo mientras observábamos las distintas etapas de este desarrollo. Vean cómo la idea de la supremacía papal creció a lo largo de siglos, no días o años. Vi cómo los primeros obispos de Roma gradualmente ganaron más influencia, cómo las circunstancias políticas ayudaron a establecer su autoridad y cómo se desarrollaron argumentos teológicos para apoyar su creciente poder. El impacto no fue que esta autoridad no fuera real, sino que su desarrollo fue mucho más complejo que la simple historia que nos cuentan habitualmente. Pero entonces, pregunté con voz temblorosa, ¿qué significa esto para la autoridad de la Iglesia hoy? La respuesta de Jesús fue profunda: la autoridad en mi Iglesia siempre ha sido real, pero su expresión siempre ha sido moldeada por la comprensión y las circunstancias humanas. El milagro no es que fuera perfecta desde el principio, sino que a través de todos estos procesos humanos, mi verdad ha seguido guiando y transformando vidas. A medida que avanzamos en estas revelaciones, Jesús me mostró algo que particularmente desafió mi comprensión: el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva.
Vi mujeres sirviendo como diáconos, dirigiendo iglesias domésticas y desempeñando papeles vitales en la propagación del cristianismo. Su exclusión gradual de los puestos de liderazgo se mostró claramente como una decisión humana influenciada por las normas culturales, no por un mandato divino. Esto también es parte de la historia que necesita ser entendida, dijo Jesús. Vean cómo las costumbres y los prejuicios humanos afectaron el desarrollo de mi iglesia. Las revelaciones continuaron, cada una más impactante que la anterior. Vi cómo la práctica de la confesión evolucionó de la reconciliación pública a la penitencia privada. Fui testigo de cómo la comprensión de la Eucaristía se desarrolló a lo largo de los siglos. Observé cómo conceptos como el purgatorio y las indulgencias surgieron a través de una compleja interacción de reflexión teológica e influencias culturales. Pero si todo esto es verdad, pregunté, ¿qué significa para la fe hoy? La respuesta de Jesús fue a la vez desafiante y reconfortante. La verdad sobre el desarrollo de mi iglesia no debilita la fe, sino que debería fortalecerla. Entender cómo obro a través de instrumentos humanos, con todas sus limitaciones y complejidades, muestra el verdadero milagro de mi presencia continua en el mundo. Al acercarse el final de mi tiempo con Jesús, Él me mostró una última y poderosa visión. Vi a la Iglesia a través de los siglos, sus luchas y triunfos, sus momentos tanto de inspiración divina como de fracaso humano. Pero a través de todo eso, vi algo extraordinario, el hilo persistente del amor de Dios obrando a través de la historia humana. Esta es la verdad más grande de todas, dijo Jesús. Mi Iglesia nunca ha sido perfecta porque está formada por humanos imperfectos. Pero a través de todos sus elementos humanos, sus luchas, debates e incluso sus errores, mi mensaje de amor y salvación ha perdurado. Ese es el verdadero milagro. Jesús tenía un último mensaje para mí: comparte lo que has visto, Cristina. Diles que comprender los aspectos humanos del desarrollo de mi iglesia no disminuye su naturaleza divina, sino que revela el verdadero milagro de cómo obro a través de los seres humanos en toda su complejidad. Me desperté jadeante en la habitación del hospital, con la verdad de lo que había presenciado ardiendo en mi alma. Los médicos dijeron que mi supervivencia fue un milagro, pero el verdadero milagro fue lo que Jesús me había mostrado sobre la verdadera historia de su iglesia. Desde ese día, he llevado estas revelaciones conmigo, comprendiendo que no socavan la fe, sino que la profundizan. La impactante verdad sobre la iglesia primitiva no es que fuera perfecta, sino que a través de todos sus elementos humanos, la verdad y el amor de Dios han seguido transformando vidas. La lección más profunda de mi experiencia es esta: la historia humana de la Iglesia hace que su misión divina sea más milagrosa, no menos. Comprender cómo Dios obra a través de los seres humanos, con todas sus limitaciones, luchas y complejidad, nos muestra que la fe no se trata de mantener ilusiones cómodas, sino de aceptar la hermosa y compleja realidad de cómo Dios obra en nuestro mundo. Comparto este testimonio no para desafiar la fe, sino para profundizarla. La verdad que Jesús me reveló muestra que la obra de Dios en el mundo es más asombrosa de lo que hemos imaginado, no porque sea perfecta, sino porque abarca tanto la guía divina como la lucha humana. Antes de irme, quiero enfatizar que todo lo que Jesús me mostró se alinea con la evidencia histórica, al mismo tiempo que proporciona una visión espiritual más profunda de cómo se desarrollaron estos eventos. No me mostró una versión simplificada de la historia de la Iglesia, sino la realidad completa y compleja de cómo el propósito divino obró a través de la agencia humana para construir su Iglesia. Mi testimonio de ECM no es solo información histórica, es un testimonio de cómo Dios obra en el mundo, a través de seres humanos e instituciones humanas, para lograr su propósito divino. Y esa es la verdad más importante de todas.